Bendiciones a todos y a todas nuestras hermanas que nos están sintonizando en este día. Les bendecimos en donde quiera que estén. Bienvenidos al programa de Mujer Virtuosa. Y como cada episodio, para mí es un placer presentarles a las hermanas que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Hermana Samantha, bienvenida. Gracias, hermana, pues bendiciones a todos y pues deseamos que la palabra que vamos a dar hoy pues llegue hasta sus corazones. Amén. También nuestra pastora Ingrid de Pérez, pastora. Amén, gracias Fanny. Pues bien bendiciones a cada uno. Hoy estamos nuevamente en este programa Mujer Virtuosa, esperando que la palabra sea de edificación para sus vidas, en el nombre de Jesús. Así es que sean bienvenidos todos y todas las que ya nos sintonizan. Amén. Pues les damos la bienvenida, les bendecimos y esperamos que esta palabra sea de edificación, como ya bien lo dice nuestra pastora, y que el consejo de la palabra pueda llegar a sus vidas, pastora. Amén. Vamos a orar para iniciar este programa. Papito, te damos gracias una vez más por la bendición y la oportunidad que nos das de poder estar una vez más en este lugar, Señor. Te agradecemos, Papito Santo, porque tú, Señor, nos has hecho libres, Padre, nos has dado la bendición de poder estar acá compartiendo tu palabra, Señor amado, el consejo de tu palabra, Señor, con nuestros, los que nos están viendo, Señor, y los que nos van a ver más adelante, Papito. Te pedimos en el nombre de Jesús que este programa, Señor amado, no sea un programa más, sino que sea un programa para edificar, Señor, las vidas, los corazones, pero también a las familias, papito lindo. Así es que en el nombre de Jesús hoy nos disponemos, Señor, para poder trasladar el consejo de tu palabra, Señor. Que venga la sabiduría sobre cada una de nosotras, Señor, y que no hablemos palabra de hombre, Señor, sino que sea palabra de acuerdo al corazón tuyo, Señor, y que el tema que hoy traemos, Señor, pueda ser de mucha edificación, Señor, para las vidas, para las familias, Señor, que hoy nos van a ver, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Amén, pues así es, como ya bien lo decía nuestra pastora, hoy el Señor nos ha regalado una nueva palabra, así es que les pido que preparen su corazón para que el Señor pueda tocar su corazón, su vida y pueda ser transformada. Pastora, le entrego la palabra. Amén. Gracias, Fanny. Pues el día de hoy el Señor nos ha inquietado, como ya les habíamos dicho, no sé si 2 o 3 programas anteriores, que íbamos a platicar un poco acerca de las maldiciones ancestrales, o sea, las maldiciones generacionales. Eso es lo que el Señor había propuesto en nuestro corazón y por misericordia del Señor ya estamos acá para poder trasladar ese consejo y poder ampliar un poquito más de qué se trata este tema. Y miren acá en Lamentaciones 5:7 dice, en la versión de las Américas, dice, nuestros padres pecaron y ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Y luego en la versión de la Val dice, nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Entonces, el tema de hoy es rompiendo maldiciones. Ese es el tema que hoy vamos a trasladarles en el nombre de Jesús. Y quería compartir con ustedes acerca de este versículo que dice que nuestros padres pecaron y ya no existen. Y en la otra versión dice que nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó cargar con el castigo. Entonces, vemos acá a la luz de la palabra que habla de un pasado y habla de un presente. Habla de que nuestros padres pecaron y que murieron. Eso fue en tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, como me imagino que no solo nos van a ver jóvenes, no solo nos van a ver personas mayores, sino que nos van a ver a lo mejor hermanas o hermanos que por alguna razón ya sus padres ya no existen, ¿verdad? Yo todavía tengo la bendición de tener a mi mamá, pero más sin embargo mi papá ya no está con nosotros. Entonces acá la palabra del Señor nos dice, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Eso nos está hablando de un tiempo presente. Entonces dice que ellos ya murieron, pero de alguna manera nosotros venimos cargando con ese pecado, con esa iniquidad que ellos pudieron haber cometido en su pasado, probablemente en su juventud
o cuando nosotros tal vez nacimos, no sabemos, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito más de qué se trata este tema, ¿verdad? Y dice, el tema es rompiendo maldiciones. Entonces, cuando nos habla acá de pecados y nos habla de iniquidades, nos habla de muchas cosas. Nos habla, por ejemplo, de que ellos pudieron haber cometido adulterio, pudieron haber cometido fornicación, pudieron haber cometido tal vez que mataron a alguien, pudieron haber hecho muchas cosas que probablemente quedaron ahí escritas, quedaron ahí plasmadas en algún libro, en algún lugar, quedaron escritas, ¿verdad? Pero ahora acá la palabra del Señor nos dice que nosotros nos tocó cargar con ese castigo. Así dice la palabra del Señor, pero nosotros en el nombre de Jesús, en esta mañana, nosotros creemos que nosotros ya no estamos cargando con eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya, el Señor Jesucristo ya vino y nos lavó y nos compró con su bendita y preciosa sangre. Y al lavarnos nos limpió de todo lo que pudimos haber sido contaminados en nuestro pasado con esas generaciones, esas maldiciones generacionales, esas maldiciones ancestrales que pudimos haber alcanzado de parte de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque la palabra del Señor dice que también tanto las bendiciones, ¿verdad?, como las maldiciones alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es por eso la importancia de este tema el día de hoy. Vamos a tratar de ampliar un poco y de poder desmenuzar un poquito este tema, de qué se trata. Y al ver acá a la luz de la palabra esto que nos dice, es que nosotros pudimos haber cargado con alguna maldición ancestral. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo fue un hombre militar. Entonces, probablemente por su profesión pudo haber derramado sangre. Entonces, esa sangre de esa persona que él pudo haber matado puede haber clamado justicia. Pero como el enemigo, ustedes saben que él es muy astuto y es imitador también. Entonces, él probablemente quería venir a cobrar lo que yo no hice, lo pudo querer venir a cobrar. Pero en el nombre de Jesús, el día de hoy vamos a desarraigarnos, vamos a librarnos, vamos a despojarnos de cualquier tipo de maldición generacional que hayamos podido alcanzar de nuestros padres, de nuestros abuelos, como ya bien lo decía, ¿verdad? También puede haber sido que de repente nuestros abuelos, ¿verdad?, cometieron algún adulterio, cometieron alguna fornicación, y eso ha ido alcanzando de generación en generación. Entonces, hoy en el nombre de Jesús vamos también a la luz de la palabra, vamos a romper con todo ese tipo de maldiciones, porque déjenme decirles que yo, pues la verdad, el Señor un día abrió mis ojos, el Señor un día alumbró con su luz, con la luz de la palabra, Él un día alumbró mi vida. Y por eso es que ahora vengo yo acá a trasladar, a compartir de esa palabra que el Señor un día me iluminó y me hizo reflexionar, me hizo volverme en sí y me ayudó para que yo pudiera romper con maldiciones generacionales que venían sobre mi vida y que iban a alcanzar definitivamente a mis hijos, pero que el Señor en su infinita misericordia lo mostró y me dio esa bendición de poder romper y cortar con esa maldición, porque la palabra del Señor dice que nosotros constantemente tenemos que despojarnos de toda vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Más adelante lo vamos a leer, pero déjenme contarles que no vamos a hablar mal de nadie, pero es como un testimonio para que ustedes puedan comprender un poco más de qué se trata el tema y de qué es lo que nosotros nos podemos despojar, ¿verdad? Entonces, yo conocí a mi abuela por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Tuve la bendición de conocerlas a ambas y ambas tuvieron hijos antes de poder casarse, ¿verdad? Antes de matrimonio, ellas tuvieron hijos antes de. Entonces, mi mamá y mi papá me tuvieron a mí y tuvieron a 2 de mis hermanos antes de poder casarse también. Entonces, yo también tuve 2 hijas antes de casarme con mi esposo. Entonces, eso a mí me hizo reflexionar de que realmente eso ya era una maldición.
Eso ya era generacional, que venía de generación en generación y que yo tenía en el nombre de Jesús que cortar con ello. Entonces, un día estando yo en la iglesia, mi pastor, el apóstol Sergio, él un día hablaba de ese tema y decía él que era necesario que nosotros nos despojáramos de toda vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres. Y yo en ese momento lo pude ver claramente, ¿verdad? Pude ver cómo esa maldición que venía de generación, como les vuelvo a repetir, pues yo conocí nada más a mis abuelas, no conocía a mis bisabuelos, pero yo era testigo de que ellas pues habían tenido hijos fuera del matrimonio. Entonces yo dije, no, aquí es donde el Señor envió la palabra y hoy me tengo que parar en la brecha y en el nombre de Jesús yo tengo que romper con esa maldición. Entonces me recuerdo muy bien que cuando nuestro apóstol hizo la invitación para que nosotros pudiéramos ser ministrados, yo me tiré al suelo y le clamé al Señor. Y le dije, Padre, yo no quiero que esa maldición alcance a mis hijos, porque entendí que era una maldición la que me había alcanzado a mí también a través de ellos. Entonces yo le clamé al Señor y le dije, Padre, yo quiero que aquí hoy se rompa todo ese cordón umbilical que me venía también arrastrando a mí y que me llevó a tener a mis hijas fuera del matrimonio. Y entonces me recuerdo muy bien que yo me postré ahí en el suelo y le clamé al Señor con todo mi corazón y yo le dije, Padre, yo te pido perdón por lo que mis generaciones anteriores hayan hecho, pero hoy te pido también perdón por lo que yo he hecho y te suplico que a partir de ahora todo eso haya quedado en el pasado y que mis hijos ya no alcancen esa maldición. Entonces fue algo tan precioso porque yo al hacer la confesión, porque créanme que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces eso fue lo que yo hice en esa oportunidad. Venir delante del Señor, confesar mi pecado, porque a pesar de que era algo generacional, era un pecado también el que yo había cometido. Entonces era necesario confesarlo, ¿verdad? Era necesario venir delante del Señor y pedir perdón, aunque ya lo había hecho en anteriores oportunidades, pero esto ya era un poco más con luz, ¿verdad? Un poco más abiertamente que yo tenía que hacerlo, ¿verdad? Entonces yo vine y hice eso delante del Señor y por misericordia del Señor, cuando mi hija mayor dijo que ella se iba a casar, para mí fue una gran bendición porque a pesar de que yo recibí la palabra, bueno, yo recibí una palabra, en ese momento yo recibí una palabra, ¿verdad? De que el Señor había escuchado mi oración. Él había escuchado mi oración y Él iba a romper con esa maldición generacional. Yo ya solo me quedé con el que iba, yo lo recibía y que en el nombre de Jesús eso ya no iba a alcanzar a mis generaciones. Años después nos llegó mi hija y nos dijo que se iba a casar. Entonces para mí eso fue muy impresionante, de mucho gozo para mi vida, porque yo sabía que el Señor había escuchado mi oración. Yo sabía que definitivamente el Señor ya había roto con esa maldición. Yo sabía que el Señor ya me había alcanzado y había alcanzado a mi familia también, a mis hijos, ¿verdad? Entonces, fue algo muy hermoso el día que mi hija se casó, porque yo vi cumplida la promesa de parte de Dios. Entonces, ese es un ejemplo que yo les puedo dar el día de hoy, antes de seguir con el tema, para que ustedes puedan ir ahí pensando, puedan ir ahí abriendo su mente y puedan ir pensando en qué tipo de maldiciones pudieron haber alcanzado de sus padres, pudieron haber alcanzado de sus generaciones, porque créanme que probablemente pues hay alguien que me diga, no, pero mire, es que lo que pasa es que mi mamá y mi papá fueron cristianos desde niños. Ellos siempre fueron alcanzados por el Señor, ellos siempre estuvieron ahí sirviéndole al Señor. Pero no sabemos si los abuelos o los bisabuelos fue lo contrario, ¿verdad? Ellos pudieron haber hecho daño o antes de recibir al Señor Jesucristo pudieron haber hecho algo que el enemigo quiera venir a cobrar a nuestras familias, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, esto es algo de lo que yo puedo contarles. Tendría muchas cosas más que contarles, pero como queremos también que nuestras hermanas también participen de este tema, entonces vamos a ir ahí sí que dando
por pocos, ¿verdad? Por partes esta palabra. ¿Ah? Amén, así es. Y qué tremendo porque yo podía leer ahorita en un pasaje en Deuteronomio 28:45, dejando de lado a lo mejor el contexto como tal de ese pasaje. Sin embargo, aquí podía yo ver qué es lo que hacen las maldiciones, como lo decía nuestra pastora, ¿verdad? Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y esto es lo más importante que quiero que notemos, porque dice, ¿y qué hacen las maldiciones? Y te perseguirán. Y dice, y te alcanzarán, ¿verdad? Y me llamaba la atención este pasaje solamente porque nuestra pastora decía que a ella esa maldición de sus padres, ¿verdad? O ese pecado, para no llamarlo maldición, la alcanzaron. O sea, no importa cuántos años pasaron, cuántas generaciones pasaron, sino que llegó ese pecado nuevamente y se volvió a repetir. Una maldición puedo mirar yo que es como un evento cíclico, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, es constante. Y el ejemplo que ponía nuestra pastora a mí me traía a la mente el de una conocida donde su mamá se divorció, pero la mamá de su mamá también se divorció y ahora esta amiga mía, ¿verdad? También estaba en un proceso de divorcio. Entonces podemos ver que efectivamente las maldiciones no respetan tiempo, edad, nada, simplemente te alcanzan, te persiguen. Y como leíamos en el pasaje de Lamentaciones 5:7, ¿verdad? Habla de un pasado, algo que alguien hizo atrás. Sin embargo, en el presente se sufre un castigo, se sufre un pago, ¿verdad? Y qué tremendo porque yo veía aquí en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente de Lamentaciones 5:7, dice, nuestros antepasados pecaron. ¿Quiénes son nuestros antepasados? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, ¿verdad? Dice, pecaron, dice, pero murieron. Y dice, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. O sea, ellos tal vez, ¿verdad? Por la muerte, tal vez no les alcanzó la vida para ellos pagar eso que hicieron. Y entonces lo que decía nuestra pastora, ahora esas maldiciones nos alcanzan, pero nos hacen pagar el castigo que tal vez ellos merecían. Y qué tremendo porque pues uno puede decir, y uno qué culpa, ¿verdad? Si yo no hice nada. Pero las maldiciones son así, por eso la importancia de romper las maldiciones. Amén. Hermana Samantha. Amén, pues sí, mire, creo que para el desarrollo de este tema, pues hoy les vamos a compartir algo importante que yo hablaba con mis hermanas hace un rato fuera de cámara y pues fue la confirmación de lo que íbamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces le cuento. El día de ayer, yo por la noche, pues yo ya me sentía como que muy cansada, dije pues yo ya voy a dormir. Pero antes yo estaba estudiando este tema un poco para reforzar lo que íbamos a decir. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo entender esta parte de lo que afecta una maldición ancestral? O sea, ¿qué consecuencias trae para la vida de los que somos, por ejemplo, hijos, que nuestros padres hayan cometido errores en el pasado? Y entonces yo ayer por la noche que me fui a acostar, le comentaba a mis hermanas que en un sueño yo estaba como en una habitación pues como oscura. Y entonces el Señor me permitió ver a una mujer que estaba reprimiendo a su hija. Su hija estaba postrada delante de su madre y estaba llorando porque en su interior se preguntaba qué había hecho mal, por qué su madre no la quería. Y entonces su madre, yo me recuerdo que le decía, o sea, la maldecía porque realmente ella estaba hablando y su corazón como que se oprimía, o sea, ella la odiaba, pero cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es esto? El Señor me decía, ese es un ejemplo de lo que es una herencia ancestral. Eso quiere decir que la madre se reflejaba en su hija por el pasado que ella tuvo. Y entonces como
La madre tuvo una batalla y no pudo ganarla y cayó en la hija. Ahora la madre la miraba y entonces tenía ese rencor y entonces la hija pues se sentía mal, ¿no? Porque yo la miraba y ella estaba llorando, ella se sentía muy triste y creía que era ella, pero no, realmente no era ella, era porque la madre veía su reflejo a través de su hija. Lo que ella no pudo pasar en ese tiempo, ahora la hija lo tiene que pasar. Y entonces el Señor, pues a mí me decía que esta mujer dejó ir a su hija de su casa, nunca la protegió. Y eso fue un ejemplo de lo que la madre hubiera querido que le dejaran hacer sus padres, que la dejaran irse de su casa porque estaba sufriendo demasiado. Y ella fue lo que hizo. En lugar de apoyar a su hija o hablar con ella, lo que hizo fue dejarla ir y ahora pues su hija está perdida. Ese es un ejemplo de una de las maldiciones ancestrales que cargan los padres. O sea, si un padre tuvo una batalla en el pasado y no la ganó, va a recaer sí o sí en los hijos a menos que la rompan. Pero por eso es bien importante que nosotros nos examinemos y digamos qué es lo que hice en el pasado que puede afectar a mis futuras generaciones. Porque a veces eso es un tema que cuesta demasiado hablar, ¿no? Lo que se hizo en el pasado y qué errores cometimos, pero si no lo hacemos, el hijo va a vivir atormentado toda su vida, porque era como el capítulo de que nos hablaba la Biblia de la viuda, que decía, mi esposo murió, pero vienen los acreedores a cobrarse con mis hijos. A pesar de que el marido ya estaba muerto, los acreedores los iban a perseguir. Entonces es lo mismo. Si tú tuviste una batalla que aún no has vencido, tienes que romper sí o sí con eso, porque si no a las futuras generaciones que son tus hijos puede recaerles. Amén. Pastora. Sí, retomando lo de Lamentaciones, vemos acá que dice que un pecado es que fallaron, ¿verdad? O sea, nuestros padres fallaron en algo, o nuestros abuelos, o qué sé yo, y dice, ahora viene y nosotros cargamos con ese pecado. Entonces, la palabra del Señor dice que Él no nos da más carga de lo que nosotros podamos aceptar. Entonces yo me ponía a meditar en esta palabra y pienso, ¿verdad?, de que definitivamente la palabra del Señor es clara y es vida, ¿verdad? Y dice ahí que Él no nos da más carga de la que nosotros no podamos aportar. Pero para que esa palabra se cumpla, nosotros tenemos que haber reconocido ya al Señor Jesucristo en nuestro corazón para que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros como humanos vamos a padecer más de algo, pero no todo se lo vamos a echar a la culpa a nuestra familia, ¿va? A nuestros seres queridos que ya partieron con el Señor o que aún están, pero que están ya mayores, ¿verdad? No todo tienen ellos la culpa de lo que a nosotros nos pasa, sino que muchas veces, como decía nuestra hermana Samantha, nosotros tenemos que ser y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, no tratando la manera de no dejar ya más puertas abiertas para con nuestros hijos. Entonces es ahí donde viene la palabra del Señor y nos dice, ¿verdad?, que Él no nos da más carga de la que podamos soportar, porque ahí vienen muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas es que, muchas de ellas es que dice la palabra del Señor, como yo siempre pienso, ¿verdad? Que muchas veces cuando nosotros no queremos eh, afirmarnos delante del Señor, muchas veces el Señor permite que venga la prueba, permite que vengan a nuestras vidas diferente tipo de luchas, diferente tipo de cosas que nos puedan pasar, pero es porque el Señor lo permite porque nos ama. Ya siendo sus hijos, nosotros, el Señor lo permite que nos ocurran cosas para que nosotros reflexionemos, para que nosotros reaccionemos y de esa forma nosotros podamos ir delante del Señor y estar ahí postrados delante del Señor, reconociendo que Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, no de todas las cosas, aclarando un poco, ¿verdad? Que no de todas las cosas que nos pasan son porque nuestros pasados dejaron abiertas puertas, no. A veces, muchas veces nosotros también hemos abierto puertas y es ahí donde viene la palabra que decía nuestra hermana Samantha, ¿verdad? De que nosotros tenemos que tener también qué es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En esta tierra, para que nuestros hijos, nuestras generaciones no alcancen
y no dejemos puertas abiertas, sino que ahora ya con la ayuda del Señor, ya con Él en nuestro corazón, ya con Él en nuestras vidas, en nuestra familia, ya nosotros podamos siempre preguntarle al Señor y dile, Padre, mira, Señor, lo que estoy haciendo está correcto, lo que estoy haciendo es de parte tuya. Ahora nosotros ya tenemos que decirle al Señor, Padre, yo ya no quiero crecer en mí, yo quiero que tú crezcas en mí. Yo quiero que seas tú el que sea el timón del barco de mi vida, que tú seas el que me guíes, porque si nosotros permitimos que el Señor nos guíe, entonces nosotros ya no vamos a abrir puertas para nuestras generaciones, sino que al contrario, vamos a dejar bendición, como dice la palabra. Vamos a dejar una bendición para nuestras generaciones, para que ellos no digamos que ya no van a sufrir, porque más de algo va a pasar, ¿verdad? En la vida del ser humano, algo tiene que pasar. De repente, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Se enferma uno con una gripe o se enferma uno pues del estómago porque comió algo de más, y no de todo le vamos a echar la culpa a las generaciones, ¿verdad? Sino que muchas veces es necesario también pasar por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces no vamos a decir, miren, como yo traté de ser la mejor, la fiel, traté de ser lo mejor para el Señor, entonces mis hijos ya no tienen que padecer absolutamente nada. Yo creo que en parte sí, pero en parte no también, ¿verdad? Porque tenemos que tener ese equilibrio, ¿verdad? ¿Vale? Amén. Sí, realmente es impresionante que esto de analizar, como bien lo dicen nuestras hermanas, porque muchas veces llegamos a Cristo y nos olvidamos literalmente de nuestra vida pasada. Pero muchas veces en nuestra vida pasada hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que rascar para ver cuál es la causa de lo que ahora vivimos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo podía ver ahí en Proverbios 26:2 que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición, dice, nunca vendrá sin causa. O sea, la maldición, ¿verdad?, que podemos tener en nuestra vida y que tal vez hoy estemos pasando, tiene una causa, hay una raíz, hay un porqué de que la estemos pasando, vaya. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, analicemos nuestra vida pasada. La palabra del Señor dice que tenemos que dejar de lado ya nuestra vida pasada. Es cierto, no podemos volver a vivir lo que hicimos antes, pero sí tenemos que analizarla para romper toda esta clase de maldiciones, porque si nosotros no encontramos la raíz de esa maldición, no la podemos romper, no la podemos desarraigar, no la podemos arrancar, solamente a lo mejor la estamos tapando de momento, pero va a llegar el tiempo que, como bien lo veíamos hace un momento, va a volver a alcanzar a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque no la hemos roto, porque no ha sido extraída de raíz. Entonces tenemos que arrancarla, desarraigarla por completo desde el inicio, y tal vez el inicio no fuimos nosotros, fueron nuestros abuelos, pero el Señor en su palabra ya nos ha dado esa autoridad y ese poder para que podamos romperla. Amén. Pues hemos llegado al final de nuestro primer episodio, ¿verdad? De nuestro primer bloque, perdón, pero vamos a volver nuevamente con este tema de rompiendo maldiciones. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos a nuestros servicios el día miércoles a las 6 de la tarde y el día viernes a las 5:30 de la tarde y el día domingo a nuestro servicio general, que es a las 9 de la mañana. También los esperamos a los discipulados en casa, que son los martes, jueves y sábado. ¡Bendiciones! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos y los invitamos
para el día 11, 12 de noviembre en nuestro servicio de acción de gracias. Los esperamos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Que el Señor les bendiga. Seguimos aquí en el programa de Mujer Virtuosa con este tema de rompiendo maldiciones. Hermana Samantha. Amén. Pues hablábamos hace un momento de lo que eran las maldiciones ancestrales y pues decíamos que muchas de estas maldiciones pueden ser generacionales, lo que quiere decir que aquello que hicieron nuestros padres pues puede recaer en los hijos ahora. Y como decía pues nuestra pastora hace un momento, ¿verdad? Muchas veces pues no es culpa de solo los padres. Uno dice pues es que a causa de mi padre, pero no. Muchas veces nosotros mismos o hasta incluso los abuelos y nosotros no sabíamos, pero puede recaer de generación en generación. Amén. Amén. Pastora. Sí, ahora vamos a seguir con el tema y vamos a leer lo que ya habíamos hablado al inicio de Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos por vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata. Entonces acá dice, no, sabiendo que no fuisteis redimidos, o sea que nos está hablando de un no en esta palabra, ¿verdad? Y dice, no fuisteis redimidos. Y la palabra redimidos significa rescatados, liberados, es decir, liberar a alguien, pagando un precio por el rescate. Por eso acá abajo nos dice, con cosas perecederas como el oro o con la plata, porque nosotros no fuimos rescatados de esa vana manera, o al menos, bueno, en mi caso, yo no fui rescatada de esa vana manera de vivir que había heredado de mis abuelas, de mi abuela, de mi madre, por alguna cosa que fuera perecedera, por algo que se corroe, que se corrompe, no, sino que dice por cosas perecederas, ¿verdad? Sino que fui redimida con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, creí que la sangre del Señor estaba fresca en esa jofaina. Y esa sangre fue la que a mí me pudo haber librado, fue la que me libró y me rescató de todas esas cosas vanas que había heredado. Pero créanme que aún a esta edad, a esta etapa de mi vida, yo sigo pidiéndole al Señor cada día, ¿verdad? Poder despojarme de la vana manera de vivir de mis padres. Porque recuerdo una vez, luego después de esa experiencia que les comentaba anteriormente, quería comentarles que otra experiencia que tuvimos con mi esposo, él se había ido a acostar un poco temprano, digamos, ¿verdad? Y yo estaba ahí, por ahí, haciendo algo, como siempre, nosotras las mujeres andamos viendo qué dejamos hecho antes, ¿verdad? Antes de irnos a dormir. Entonces andaba yo por ahí cuando de repente él se levantó y lo primero que hizo fue preguntarme la hora. Y yo le dije, no me recuerdo la hora exacta que yo le dije que era, pero me dijo, entonces, por favor, llama a la hermana fulana, al hermano sutano, y nos vamos a poner en oración porque el Señor me mostró algo. Y entonces, cuando él me dijo eso, le dije, bueno, y llamé a las personas que él me dijo y les expliqué la razón por la que íbamos a orar. Y él me dijo, es que yo tuve un sueño donde nuestros hijos, me dijo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, venía, me dijo, para querer cobrar, me dijo, lo que nuestros padres hicieron. Porque mi padre murió en el alcoholismo y el papá de mi esposo también murió en el alcoholismo. Entonces él me decía que el enemigo como que ese día iba a ir a querer activar
como quería ir a encender ese botón del alcoholismo en la vida de nuestros hijos. Y entonces le dije yo así como que me asusté, pero dije yo, gracias, Padre, porque pues nos lo advertiste, ¿verdad? Y entonces ahorita vamos a actuar. Y entonces me recuerdo muy bien que entonces nos pusimos a orar antes de entrar a la habitación de mis hijos, nos pusimos a orar y luego después entramos, pero lo sorprendente fue que cuando entramos, cuando yo abrí la puerta, nomás abrí la puerta y sentí el olor del alcohol, y entonces yo dije, ¿y esto? Dije yo, qué raro, ¿verdad? Y cuando voy viendo, mis hijos estaban en la misma cama y no, ellos no dormían juntos, ellos dormían separados, estaban en la misma cama y el mayor estaba pegado al rincón y el menor estaba a la orilla como escondiéndose de algo, como cubriéndose de algo, ¿verdad? Protegiéndose de algo. Entonces eso para nosotros fue algo así bien sorprendente, ¿verdad? Y empezamos a orar. Cuando vimos eso, bueno, mi esposo vio lo de la cama, pero yo percibí el olor. Y entonces, ustedes saben que uno por los hijos saca machete, va, y saca lo que sea. Entonces yo dije, no, en el nombre de Jesús, y empezamos a orar, a pedirle al Señor que Él rompiera y a quitarle la autoridad al enemigo, a quitarle lo que Él quería cobrar ese día, eso que Él quería venir a encender, quería venir a activar en nuestros hijos. En el nombre de Jesús nosotros se lo arrebatamos de las manos. ¿Por qué? Porque el Señor nos alertó de eso. Y así podríamos pasarnos todo el programa contando de todas las grandezas, todas las maravillas, cómo el Señor ha sido bueno con nosotros, cómo el Señor nos ha ido mostrando con qué cosas nosotros podemos ir rompiendo, con qué cosas nosotros podemos ir despojándonos, porque dice en otra versión, dice despojándonos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces es una cosa que viene por herencia también, ¿verdad? Pero que nosotros en el nombre de Jesús la podemos romper. Y como ya antes pues les decíamos en el segmento anterior, ¿verdad? Probablemente hay alguien que me diría, mire, pero fíjese que mis papás, mis abuelos, todos fueron cristianos y yo estoy aquí y todos seguimos siendo cristianos, ¿verdad? Pero siempre el enemigo siempre va a querer atacar, por algún lado va a querer atacar, pero nosotros en el nombre de Jesús nos tenemos que poner en esa brecha para ya no dejar que el enemigo siga destruyendo hogares, siga destruyendo familias, porque la palabra del Señor dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo lo va a hacer? Queriendo cobrar las iniquidades, los pecados que nuestros seres pasados pudieron haber dejado, ¿verdad? Fanny, así es, amén. Sí, pues me llamaba la atención de este mismo pasaje que dice la versión Dios habla hoy, dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Y entonces, ¿cuándo somos rescatados, verdad? Cuando estamos en un peligro, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, podemos ver ahí que cuando alguien se cae al mar es rescatado por un salvavidas o guardavidas, como se llame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque corre el peligro de ahogarse. Entonces, Dios en su misericordia, ¿verdad?, ha mandado a ese Salvador, a ese rescatador que es nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba en peligro. ¿En peligro de qué? De sufrir por todas esas maldiciones ancestrales que traemos, y no solamente sufrirlas en nuestra vida aquí en el paso por esta tierra, sino que también la mayor consecuencia es que podríamos, ¿verdad?, sufrir una muerte espiritual, no tener una vida eterna, morir sin Cristo, ¿verdad? Y entonces yo creo que esa sería la peor maldición que pudiéramos tener, el morir sin Cristo, sin conocerlo, sufrir aquí en la tierra y luego sufrir después en la otra vida. Pues digo, qué peor maldición podríamos tener. Sin embargo, el Señor, al ver que ese peligro tenía nuestra vida, corría nuestra vida, Él vino y pagó un rescate por nosotros para que dejemos de peligrar en ese sentido. Y así como las maldiciones, ¿verdad?, alcanzan generaciones, ahora este rescate también alcance a nuestras generaciones, ¿verdad? Fíjate, Fanny, que acá dice en otra versión,
dice, debéis saber que habéis sido liberados de la estéril situación heredada de vuestros mayores. Entonces, ahorita que tú hablabas de que puede heredarse el no conocer al Señor Jesucristo. Esa es una esterilidad, porque esterilidad no es solo no tener hijos, no, es también una esterilidad en Cristo, porque nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de dar frutos, nosotros los hijos de Dios debemos de dar fruto también. Entonces, probablemente lo que tú decías, ¿verdad? Que probablemente hay personas que vienen heredando eso. Dicen, no, es que miran, yo en esta religión nací y en esta religión me voy a morir. ¿Por qué? Porque así murió mi abuelo, así murió mi madre y así me voy a morir yo. Y entonces, de veras se va a morir, porque la palabra del Señor dice que nosotros los que ya le hemos recibido no vamos a morir, sino que vamos a dormir en Cristo. Entonces, ahora es el momento de que podamos reaccionar, que podamos reflexionar, de que no solo se hereda todo ese tipo de cosas que ya venimos mencionando anteriormente, sino que también se puede heredar esa forma de pensar, para hablarlo así más suave, ¿verdad? Esa forma de pensar, de que como mi mamá, que como mi abuela, que como mi bisabuela murió en X o Y religión, así me voy a morir yo. Pero nosotros sabemos que la religión no salva, el que salva es Cristo. El que salva es el Señor Jesucristo, porque Él fue el único que entregó su vida por amor a nosotros. Dice que Él no le importó padecer a causa de nosotros, para que nosotros no padeciéramos. A Él no le importó. Y dice también la palabra que Él es el único camino que nos lleva al Padre. ¿Quién? El Señor Jesucristo. No hay nadie más que nos pueda llevar ante la presencia del Señor. No hay nadie más que cuando nosotros nos inclinamos, nos postramos en un altar o en nuestra casa o en el autobús, o donde vayamos. Muchas veces nosotros vamos en la calle y vamos orando, vamos platicando con Dios. Pero dice que Él es el único que puede llevar esa oración delante del Padre. El único, nadie más. Y cuando dice nadie más, es nadie más, ¿verdad? Así es. Entonces, ahora también acá viene la palabra y nos dice, ¿verdad? Dice, debéis saber que habéis sido liberados de la estéril situación. ¿Cuál situación? La que ya veníamos platicando. Ese pensamiento de no querer cambiar, de no querer probar a Cristo, porque nosotros tenemos que probarlo. Y cuando lo probamos, vemos las cosas de una cosa diferente. Se nos cae toda venda de nuestros ojos y nosotros somos cambiados a una nueva generación en Cristo. Amén. Hermana Samantha. Sí, bien, como decía nuestra hermana Fanny, pues Cristo es quien nos rescata de la vana manera de vivir de nuestros padres, ¿no? Y lo dice Romanos 3:24, dice, pero Dios por su gran amor gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Entonces, ¿qué pasa cuando venimos al Señor? Él paga nuestras deudas. O sea que la vana manera de vivir de nuestros padres, Él la rompe cuando lo reconocemos como nuestro Señor, ¿no? Entonces es bien importante que cuando venimos al altar, decirle al Señor, Señor, yo te reconozco como mi único Salvador. Tú eres quien me puede librar de toda condenación que mis padres hayan traído. Y entonces, un ejemplo así como que muy importante era David, ¿no? Que a su hijo Salomón, cuando Salomón hereda el reino, dice la Biblia que lo hereda sin enemigos, porque su padre David peleó y ganó todas esas batallas. Entonces Salomón ya no lo tuvo que hacer. Él heredó un reino tranquilo. Y hay cosas que pues nos explica la Biblia que tenemos que derrotar, sin embargo muchas veces no las sabemos reconocer. Entonces es bien importante venir al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo yo que derrotar para que mis futuras generaciones no lo tengan? Porque si bien recordamos cuando una pareja pues contrae matrimonio, el hijo tiene el apellido del padre y de la madre, lo que quiere decir que todo lo que ellos pasaron en su vida pasada y
y es una cadena, el hijo la va a tener si no se rompe antes. Entonces siempre hay que venir al Señor y decirle, Señor, yo rompo con todas las maldiciones que mis padres pudieron tener antes. Así es. Dice también en Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Entonces acá nos deja clara la palabra también, ¿verdad? Que dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y ya vimos anteriormente que redimirnos es que Él nos rescata, que Él nos salva, ¿verdad? Entonces, y dice, de toda iniquidad, y es de todo pecado, de todo mal, de todo lo que pudo haber pasado. Y purificarnos, dice, aquí ya agrega una palabra más, ¿verdad? Y dice purificarnos. Entonces quiere decir que no solo nos quedamos en ser salvos, sino que el Señor ya acá ya nos dice y purificarnos para sí un pueblo para posesión suya. O sea, cuando el Señor dio su vida por nosotros, nos redimió, nos quitó toda maldición, nos quitó toda iniquidad, nos quitó todo pecado y también nos purificó. Dice, para que fuéramos posesión suya. O sea, cuando nosotros le recibimos a Él en nuestro corazón, Él quiere que seamos suyos, que ya no seamos como el programa anterior, ¿verdad? De doble ánimo, sino que vengamos a ser suyos, porque la palabra del Señor, volviendo a un poquito a ese tema, dice que Él, los planes que Él tiene acerca de nosotros es hacernos el bien todos los días. Pensamientos de bien y no de calamidad tiene Él para nuestras vidas. Entonces acá dice que para hacernos posesión suya, ¿verdad? Celoso de buenas obras, dice. Entonces nosotros cuando le recibimos a Él, tenemos que entregarnos por completo para que Él nos tome como una posesión suya y nosotros ya no hagamos obras de maldad. Nosotros ya no hagamos obras que a Él no le agradan, sino que ahora podamos empezar a hacer las obras para las cuales realmente nosotros fuimos creados, fuimos formados. ¿Y cuáles son esas obras? Obras de bien, esas obras que al Señor le agradan, de poder ir y alcanzar a las familias, poder ir y alcanzar esas almas que andan perdidas, a todas esas personas que andan en la calle por ahí sin Dios, sin esperanza. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces Él quiere redimirnos para que nosotros podamos ir, ser posesión suya y poder ir a las naciones a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que el Señor quiere y demanda de cada uno de nosotros. Pero hoy, volviendo al tema de rompiendo esas maldiciones, entonces creo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto, que si sentimos que hay algo que viene ya molestando ya por generación, como ya bien decía nuestra hermana Samantha, se ha vuelto como un círculo en la familia. Entonces tenemos que poner ojo, tenemos que poner atención y poder aplicar la palabra y pedirle al Señor que sea Él que nos redima, que sea Él el que venga y corte con todo eso que Él quiere, porque si no, no lo hubiera dejado escrito en su palabra. Porque Él todo lo que dejó escrito en su palabra es para que nosotros lo veamos, para que nosotros lo comprendamos, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y podamos llegar a esa luz y que pueda cambiar nuestra manera de pensar. Por eso fue que el Señor dejó escrita su palabra, inspirada por Él, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos, al leerla, nosotros podamos ser bendecidos y ser guiados, que podamos encontrar un mejor camino, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros nos despojemos de toda esa vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres y que a partir de ahora podamos recibir una mejor herencia. Ya Él siendo nuestro Padre, nosotros podemos heredar a nuestros hijos una mejor manera, una mejor forma de vivir, una manera saludable ya de poder vivir. Porque ya no vamos a vivir de acuerdo a la voluntad humana, sino que vamos a poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Y esta versión, la versión amplificada,
mire qué interesante, porque decía que se entregó a sí mismo en nuestro favor para redimirnos, comprando nuestra libertad de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que sea peculiarmente suyo, un pueblo que esté ansioso y entusiasmado por vivir una vida que sea buena y esté llena de acciones beneficiosas, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando hablamos de redimirnos, hablamos de que Él compró nuestra libertad porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de las maldiciones, de nuestras formas de pensar, porque como bien lo mencionaba hace un momento usted, pastora, a veces es un círculo vicioso, ¿verdad? El hecho de que no querramos saber nada del Señor Jesucristo, y nos hemos encontrado con muchas personas cuando salimos a evangelizar o cuando platicamos por ahí en el mercado con alguien, algún conocido. No. Yo en especial tengo una amiga a la que yo comencé a hablarle del Señor para que se acercara, porque justamente estaba pasando un tema de divorcio, un divorcio cíclico que ha visitado muchas generaciones en su familia, y yo le decía, acércate a Dios, y ella me decía, no, yo también creo en Dios, me decía, pero yo tengo muy cimentada la fe de mi abuelita, ¿verdad? Entonces ya no es de Dios, ya es de la abuelita, ¿verdad? Entonces vemos que todo eso el Señor nos hace libres, porque al final es algo que nos mantiene cautivos, que no nos permite que más allá, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos puede hacer libres de todo eso. ¿Por qué? Porque Él, al redimirnos, compró nuestra libertad. Ya no somos esclavos, ya somos libres. ¿Para qué? Para que ahora podamos buscarlo, porque dice que después de que nos hace libres, después de que nos redime, ahora le pertenecemos a Él. Ya somos propiedad suya, y no como un objeto, sino que ahora somos un pueblo suyo, dice la palabra del Señor, que somos una nación santa, un real sacerdocio, una nación apartada para Él, ¿verdad? Hermana Samantha. Sí, como decía pues nuestra hermana Fanny, pues el Señor viene y nos rescata y nos hace libres, pero muchas veces cuando Él nos rescata traemos cosas que ni nosotros mismos queremos soltar. Y le decimos, Señor, pero ¿por qué no puedo hacer esto? Y es porque nosotros no hemos permitido que el Señor trabaje en nuestras vidas. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es escudriñar qué hay en nuestro corazón que no le agrada al Señor, qué es lo que le impide al Señor trabajar en nuestras vidas, que aún no soltamos. Después de ahí, tomar la decisión, Señor, yo te entrego mi vida y tú haz la obra. Pero muchas veces nos quedamos hasta en la decisión, porque podemos tomar un ejemplo bien rápido. Alguien que heredó los vicios de su padre, siempre o todos los días dicen, hoy no voy a tomar, hoy no va a tomar. Tomó la decisión de no tomar, pero no ha rendido su voluntad al Señor para que Él haga la obra y deje de tomar. Entonces solamente nos quedamos en esa línea. Tomamos la decisión, pero no damos el siguiente paso, que es decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y nosotros a veces, muchas veces somos bien necios porque el Señor nos quiere librar de algo y nosotros no. Y el Señor, pero es que esto te hace mal, y nosotros, no, Señor. Entonces, eso es bien importante, venir ante el Señor y decirle, Señor, yo me rindo ante ti, yo hoy te entrego mi vida y rindo mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero. Haz tú lo que tú quieras con mi vida, porque el Señor, al final de cuentas, lo que hace es para nuestro beneficio. Entonces muchas veces no avanzamos, muchas veces traemos como esas cargas, esas maldiciones, porque nosotros no hemos querido soltarlas, porque nos da miedo o porque incluso no hemos sido capaces de identificar qué es lo que tenemos aún que nos está haciendo daño. Sí, es lo que decía Samantha, ¿verdad? Es muy importante porque de veras que eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Nosotros no queremos soltar. Amamos tanto una enfermedad que no la queremos soltar. Amamos tanto el andar cojos que no queremos probar andar sin el bastón. Lo que siempre queremos andar con el bastón porque nos aferramos a eso de que tal vez no vamos a poder dar un paso si no lo cargamos. Y realmente el Señor quiere que nosotros demos pasos de fe, que vayamos más allá.
vamos más allá de lo que está, de lo que nosotros con nuestros ojos o con nuestro propio pensamiento podemos alcanzar, ¿verdad? Entonces, es importante de veras que nosotros podamos tener esos pasos de fe y creerle al Señor de que si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. No querer seguir viviendo esa vida miserable, no querer seguir viviendo esa vida llena de incomodidades a la cual el Señor no nos ha llamado, a la cual Dios nos envió, pero que nosotros por no querer avanzar un poco más, no lo hacemos, o también podría ser al contrario, ¿verdad? Podría ser que nosotros no queremos dejar la comodidad que tenemos por ir a servir al Señor, ¿verdad? También podría ser, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos confronta, pero también nos anima, ¿verdad? Nos da aliento de vida y queremos que en el nombre del Señor Jesús, queremos que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas y pues creo que no vamos a terminar el tema porque ya el tiempo se nos está agotando, pero si el Señor lo permite, vamos a seguir con este tema en el nombre de Jesús y no sin antes pues decirles que el Señor Jesús les ama y que quiere que cada uno de nosotros podamos entregar nuestra vida al Señor para que Él pueda cambiar todas esas cosas en nuestra vida, para que ya no venga ese círculo a querer tomar la vida de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Bueno. Amén. Sí, así es que les hacemos, amados hermanos y hermanas, una invitación. Yo creo que hacer la invitación de que si alguien tiene alguna maldición que romper, ¿verdad? No sería como lo correcto, porque a veces nosotros sabemos que hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar para que esas cosas se quiten y podamos verdaderamente acercarnos al Señor. Entonces, usted ahí en su interior, en su corazón, busca en su pasado, busca en su niñez, si eres joven, ¿verdad? Y tal vez sabes el testimonio de tus padres, también tú puedes ponerlo en oración delante del Señor. No importa que a lo mejor tus padres no conozcan a Dios, si tú nos estás escuchando, tú también puedes. El Señor te puede dar esa autoridad de romper maldiciones, aunque tus padres no sean cristianos, si es que eres joven, ¿verdad? Si tal vez ya somos un poquito más adultos o a lo mejor personas mayores, estamos a tiempo de romper todas esas maldiciones porque el Señor quiere que tengamos días, como lo decía la palabra del Señor, días y tiempos de bienestar y no de calamidad, para que el Señor nos dé un futuro conforme a su voluntad, un futuro formidable, ¿verdad? Hermana Samantha. Amén, pues como ya extendíamos la invitación, si tú aún no te congregas, te invitamos a que lo hagas, porque si te estás preguntando a lo mejor todos los días, ¿por qué estoy viviendo esto que mi padre pasaba o que mi madre pasaba? Cristo lo puede romper si tú vienes y te rindes ante Él. El Señor dijo que Él nos ha hecho libres, pero también tú lo tienes que dejar ir, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si el Señor ya nos hizo libres, por qué seguimos en la misma situación? Pero no es por Él, es causa nuestra, porque nosotros no queremos dejar que Él haga la obra en nosotros. Entonces, si tú te sientes alejado, te invitamos a que vengas a Cristo. Él es tu consuelo, Él va a estar contigo y te aseguro que no te vas a sentir más solo ni triste. Amén. Ahí donde está, pues le invito a que incline su rostro para que oremos. Padre bendito, amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre, que ahí donde están los que nos escuchan, Padre, llegue a sus corazones, que esa palabra que dimos hoy, Señor, caiga como una semilla en sus vidas y dé fruto, Señor, que no sea una palabra que solo pase desapercibida, Señor, sino que se haga la obra en la vida de cada uno, Señor. Padre, muéstrale tu gloria a todos los que nos están escuchando. Alcánzalos, Señor, si aún no te conocen, que ellos sepan que tú eres el consolador y que viniendo a ti pueden ser hechos libres, papito lindo. Te agradecemos, Padre, lo que recibimos el día de hoy y esperamos, Padre, con ansias lo que vendrá, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, papito, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga.